Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Mañana es el día oficial de elecciones y existen 53 locaciones en el condado de Fresno donde personas ya pueden ir a ejercer su voto. Personas también pueden registrarse para votar, reemplazar o entregar su boleta en esos centros. Cada centro seguirá abierto hasta las 5 de esta tarde y mañana, el día de elecciones, los centros estarán abiertos de 7 de la mañana a 8 de la noche. Se pide que personas usen una mascarilla al momento de acudir a estos lugares. Se implementarán medidas de seguridad como el distanciamiento social para mantener al público seguro. Y si está buscando recursos para estas elecciones, nuestra página tiene una lista completa. Tenemos detalles sobre locaciones en donde votar, dónde dejar su boleta, al igual que información sobre propuestas y todo lo que tiene que saber sobre las elecciones generales. Solamente visite nuestra página, YourCentralValley.com. Y claro, para las personas que se preguntan dónde pueden obtener más información de confianza sobre candidatos antes de votar, expertos recomiendan visitar las páginas oficiales de cada candidato para percatarse si apoyan sus mismas ideas. Pero dicen que electores tienen que tener precaución debido a que existe una multitud de páginas falsas y que existe un número de páginas en donde pueden revisar información correcta. To judge for yourself, based on what you're hearing the candidates say, does that sound like the right person and the right policies to move our country forward? Páginas como Snopes, AP Fact Check y PoliticFact puede ayudarlo a recibir la información correcta antes de entregar su boleta. Y si está buscando información sobre una propuesta, centros de electores y lugares donde pueden entregar su boleta, visite, como les dije, nuestra página. El vivir durante una pandemia global ha causado suficiente estrés para muchas personas y con las elecciones presidenciales, individuos dicen que están enfrentando aún más problemas de salud mental. Médicos están llamando ese problema trastorno de estrés eleccional e incluso algunos doctores dicen estar viendo a más pacientes ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina. De acuerdo a una encuesta hecha por la Asociación Psicológica Americana, 68% reportaron que las elecciones han causado más estrés en sus vidas. Expertos de salud dicen que si enfrenta este problema debería tomar un descanso de eso que le causa estrés. Eso incluye el evitar a personas que tienen una diferente opinión. You don't necessarily have to distance yourself from everybody who has a different political view, but in this moment in time, you might decide it's just not worth it. Médicos dicen si enfrenta problemas para controlar sus emociones, posiblemente debería de buscar ayuda profesional. Por su parte, electores en el Valle han estado demostrando su presidenciales. Partidarios del presidente se reunieron este domingo en el estacionamiento localizado en el área de Ashland y Peach en la ciudad de Clovis. Organizadores dicen que todos se comportaron y el desfile salió como lo habían planeado. We have Biden supporters here, we have Trump supporters, we have just really good Americans here. I mean, sure, there are a couple people who are not very happy, but look at this, and it's all just community and just wonderful, and it just, makes me just the most happiest thing ever. Organizadores dicen que el evento también ayudó a demostrar su apoyo a agencias de la ley. Y al otro lado, en la ciudad de Fresno, partidarios del candidato demócrata Joe Biden se juntaron en el área de Blackstone y Gettysburg. Organizadores dicen que el mensaje principal de este evento era promover la unidad y no división y piden que esos que puedan salgan a votar. And we wanted to make sure that the campaign knows that and feels the love from the underserved, those that don't have the voice to speak out to or being oppressed to be able to exercise their rights to vote, that we are here for them. Algunos presentes durante el evento también mostraron su agradecimiento hacia nuestros trabajadores esenciales. ¿Y qué será lo que nos espera con el clima durante esta semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo y cumpleañero del día, AJ Fox. Hola, AJ, feliz cumpleaños. Hola, Desiree, gracias. Debes saber, tengo 51 años. Soy meteorólogo, tengo grados en mi mente, 51 años. Ahora nuestro Valleycam nos muestra los cielos claros, un poco de humo y un poquito de nubes en el Valle Central. Temperaturas van a estar en los 80s en la tarde, pero ahora 79 en Fresno, 78 en Madera, 80 grados exactamente en Merced. La calidad del aire mayormente moderada, algunos lugares
malsana para los sensibles. La alerta de calidad continúa hasta nuevo aviso y temperaturas van a estar un poco más fresco en este fin de semana. Primero necesito hablar sobre este huracán ETA. Es un categoría 4 y va a llegar en Nicaragua mañana en la tarde a mediodía, hora central mañana. Y va a estar muy peligroso y espero que si tiene su familia en Nicaragua, van a estar seguros. Satélite en el valle, un poquito de nubes hoy, un poco de humo y mañana más humo, un poco de más humo y temperaturas van a estar en los 80s de nuevo, 82 en Visalia, 83 grados en Hanford, 82 en Madera y Merced, 84 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días, el día de elecciones mañana, 82 en Fresno, 80 grados miércoles, los 70 el jueves y 60 el viernes, porque vientos fuertes y temperaturas este fin de semana y la empieza de la próxima semana, 58 grados. 3 días en seguro, es mucho más fresco. Desiree, regreso contigo. Y van a bajar esas temperaturas. Gracias, AJ. Por primera vez desde el mes de marzo, algunos estudiantes regresaron a clases esta mañana. Estudiantes del Distrito Escolar Merced Union High School estarán en un horario dividido, con mitad de sus estudiantes turnándose durante el día para ayudar a mantener una distancia social. Algunos días estudiantes estarán tomando clases por línea e incluso existe un número de estudiantes que seguirán completando sus estudios desde sus hogares por el resto del semestre. Por otro lado, estudiantes y familias en Clovis salieron a manifestar el día de hoy para pedir que se les permita regresar a sus clases. Estudiantes estuvieron pidiendo que se reabran todas las 5 preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Clovis y se ofrezcan clases en persona, actividades deportivas, entre otras cosas. Y con el número de casos de COVID-19 aumentando en diferentes partes del país, más personas están volviendo a comprar en cantidades grandes. De acuerdo a una encuesta, 57% de consumidores están volviendo a comprar más suministros, pero expertos dicen que personas no deberían de preocuparse porque esta vez negocios están mejor equipados para enfrentar una demanda y aconsejan el hacer una lista de los útiles que necesitan luego de que se espera un incremento en compras debido a los días festivos que se aproximan. Por lo tanto, científicos por todo el mundo están trabajando en crear una vacuna contra COVID-19 y localmente también se está trabajando para obtener una solución para que todos tengan acceso cuando sea aprobada. Organizaciones comunitarias por todo el estado han creado una alianza. La meta es de que las comunidades más afectadas por el virus reciban la ayuda que necesiten. Funcionarios de salud del condado de Fresno están buscando sitios donde guardar la vacuna debido a que se necesitará estar en un lugar frío. That actually complicates the logistics of how we deploy it. We're going to need partners that have refrigerators or the capacity to keep things on ice and very cold so that we don't ruin those lots of the vaccine. Autoridades dicen que están trabajando con organizaciones comunitarias para ayudar a informar a esas personas con más riesgos. El grupo Cultiva la Salud en el condado de Merced está trabajando con la comunidad hispana para proporcionar información actual de lo que sucede y de esa manera prevenir cualquier barrera informativa. En otras cosas, un centro de cuidado para trabajadores que responden a emergencias muy pronto formará parte de la ciudad de Fresno. Nuestra Fabiola Ramírez habló con el oficial cuya idea ayudará a esos que cuidan de nosotros. Mientras buscaba formas de mejorar el departamento de policía, el oficial Jesús Cerda se le ocurrió la idea de abrir un centro de bienestar para oficiales de policía y otros trabajadores que responden a emergencias. Vamos a abrir un centro para ayudar a los oficiales que responden a accidentes graves. Inicialmente el centro solamente sería para oficiales de policía y bomberos, pero ahora será para todo trabajador de la ciudad. Para tener un centro para ayudar a los oficiales es muy importante porque si no ayudamos a los oficiales ahorita, cuando en años que están trabajando se va a regresar los accidentes que se responden y lo van a afectar en el mente, no van a poder trabajar muy bien.
La locación exacta para el centro aún no ha sido determinada, pero el oficial Cerda dice que posiblemente la locación será establecida en una estación al sureste de la ciudad de Fresno y espera que el centro le dé la bienvenida a trabajadores para el mes de enero. Ese es el único modo para ayudarlos para que se puedan trabajar, a seguir trabajando. En Fresno, soy Fabiola Ramírez. Qué buena idea para nuestros trabajadores que nos ayudan a nosotros. En otros temas, ya no tendrá que hacer una reservación para pasarse el día en el Parque Nacional Yosemite. Representantes del parque anunciaron que este domingo fue el último día que sus visitantes tuvieron que hacer reservaciones para entrar al parque, luego de su reapertura en junio. Oficiales del parque les siguen pidiendo a visitantes el mantener una distancia social y usar una mascarilla cuando sea posible. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.